en el contacto vía Zoom ya con el aspirante a la presidencia, va como precandidato. Hoy tendría que oficializarse en estas elecciones internas a través de delegados, como es la figura política de un exfiscal, pero que en estos momentos está entrando también a rueda electoral como candidato o precandidato a la presidencia de la República por Contigo. Estamos en la comunicación con el doctor Pedro Angulo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. ¿Cómo ha sido usted, tras su faceta jurídica de fiscal anticorrupción, se anima a entrar a la política? Después de que fui decano del Colegio de Abogados de Lima, tuve muchas invitaciones por partidos políticos. Estuve invitado por el partido Todos por el Perú, y luego en esta última convocatoria de elecciones hubo la invitación del ingeniero Máximo San Román, por quien llegué al partido Contigo. Yo aspiraba a tener un lugar para la lista parlamentaria, pero la situación hizo que el ingeniero me considere en su plancha presidencial. Cuando él da un paso al costado, nosotros teníamos la lista titular y una lista también de accesitarios, ¿Ya? y consideraron que yo debía de ser quien lo sustituyera. En lo particular, a mí lo que me lleva a la política, al margen de las invitaciones que he mencionado, es que yo creo que todo ciudadano en algún momento estamos criticando lo que es la política, pero también creo que la opción racional y lógica es involucrarnos en hacer política. Bien dice un pensamiento antiguo desde Sócrates en la antigua Grecia, que cuando no nos involucramos en hacer política, no nos podemos quejar que sean los peores los que la hacen. Lamentablemente tenemos muchos antecedentes de alcaldes distritales, provinciales, gobernantes regionales y hasta presidentes de la República que están procesados. Y si lo están es porque no han colocado como primordial el interés público, el servicio. Y nosotros sabemos que nuestro país carece de muchas condiciones a pesar de toda la riqueza que tiene. Eso es lo que me ha llevado a mí a involucrarme en política. Claro, buscando sin duda alguna una contribución a favor del país, debo entenderle, para que Así es, pasemos de la crítica a la acción. Lo entrevisté en muchas ocasiones a usted, recuerdo exactamente. claramente, hablando del tema de corrupción, hablando del tema de factores legales que podría afectarle a cualquier presidente que esté procesado. Sin embargo, ahora usted se salta a la vereda de los políticos, pero ¿qué podría ser la diferencia respecto a los vigentes, a los políticos tradicionales, a los que conocemos cuáles son sus antecedentes, sus anticuchos? ¿En qué se diferencia usted, doctor? ¿O qué le va a Gracias. diferenciar a usted frente a la población electoral? Gracias. En principio, que nosotros tenemos un ánimo adverso absolutamente a través de toda nuestra trayectoria en relación a la corrupción, y que nuestra experiencia como fiscal es el combate del delito, a lo cual le vamos a prestar suma atención. Pero además que nos hemos dado cuenta como ciudadanos con ciertos años de vida, que lo principal de que se adolece en la política es de personas que vayan en equipo, que vayan con ¿Ya? proyectos, que llamen a las personas que de repente no participan en política, pero que sí tienen ONGs, que sí tienen estudios sobre temas concretos, sobre la pesca, sobre minería y medio ambiente. En realidad, en el Perú no nos faltan estudios acerca de lo que se debería de hacer, ¿no? Tenemos instituciones que se preocupan de los consumidores, instituciones que se preocupan del tránsito, como Luz Ámbar, y que sin embargo nunca los llaman. Personas que están muy involucradas en los temas de educación, como el señor León Trachtenberg, pero nunca los llaman. Siempre llaman a los amigos. Y la realidad es que a los ministerios llegan personas como, por ejemplo, un marino que puede haber tenido una carrera sumamente respetable, pero que no debería, pues, ser ministro de salud, como se hizo, ¿no? En la época del señor Kuczynski. La realidad, y el señor Alan, recuerdo que puso de ministro de Educación a una socióloga. Nosotros tenemos muy claro, zapatero a tus zapatos. En los ministerios, en las carteras,
tienen que ir personas especialistas que conozcan. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros consideramos que es lesivo que se vendan las curules a personas que están perseguidas por la justicia para que utilicen el Congreso como trinchera de defensa para lograr su impunidad. Nosotros lo que estamos juntando es a líderes, personas que realmente tienen que trabajar por su país. Y en ese sentido, eso es lo que doctor nos Angulo, diferencia. doctor Angulo, ¿cómo recuperar la confianza de la población? Ahora que tanto hablamos de diálogo, recuperar la confianza, reescribir la historia del país, ¿cómo recuperar la confianza cuando, por ejemplo, los electores tienen la imagen del partido contigo, lo que en su momento ha sido Peruanos por el Cambio, de justamente el expresidente de quien usted acaba de hacer mención, Pedro Pablo Kuczynski? Y que Pedro Pablo Kuczynski también llevó a la presidencia a Martín Vizcarra cuando lo designó como su primer vicepresidente. Y además del recuerdo que tienen muchos del rol que han jugado los que estaban en Peruanos por el Cambio y que luego se convirtieron en la bancada de Contigo, en contra de las reformas políticas que Vizcarra estaba impulsando en su momento más álgido del fervor ciudadano que lo respaldaba. ¿Cómo generar una confianza con un partido que ha generado en poco tiempo de vida una animadversión bastante fuerte de la población? Bueno, yo diría que uno de los signos de esto es precisamente mi presencia en el partido contigo, porque si retrocedemos al 28 de julio, en que hubo la última comunicación, el último mensaje presidencial del señor Kuczynski, recordarán que una de las cosas que él proponía era cambiar al Consejo Nacional de la Magistratura. En vez de que tuviera 7 miembros, que tuviera 5. Uno nombrado, designado por el Ejecutivo y otro por el Congreso. Entonces yo estaba de decano del Colegio de Abogados de Lima y yo percibí que en ello había una amenaza contra la imparcialidad del sistema de justicia, porque el señor Kuczynski ya tenía acusaciones y que se le iban a abrir procesos, y los otros los tenía quien dominaba entonces en el Congreso, la señora Keiko. Y nosotros, en la calidad de decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, nos opusimos y traímos abajo esa iniciativa. ¿No? Recuerdo que nos reunimos con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación, con la misma ministra de Justicia, que en ese momento nos dijo, estaba la doctora que era del PPC y que en ese momento era Marisol Pérez. Marisol Pérez Tello, y que nos dijo, esa reforma que dijo el presidente ya no va. Nosotros la detuvimos porque considerábamos que era invasiva en relación a la imparcialidad del Poder Judicial. Claro, pero, entonces, pero evidentemente... Yo entiendo lo que se nos quiere dar a entender, pero le digo, ¿cómo darle ese mensaje al ciudadano de a pie? Al que está más preocupado en su día a día, al que tiene que trabajar para que pueda comer, el que va a decidir su voto el día de las elecciones cuando está frente a su papeleta de votación. ¿Cómo darle ese mensaje? Que contigo, el partido contigo no es el mismo que era el partido Peruanos por el Cambio, aunque haya nacido de este. Ok, en principio, porque nosotros quienes ahora estamos, no hemos tenido ningún vínculo con esas cosas que se hicieron mal, porque señalamos que las personas que trabajaron mal tienen que responder ante la ley por las acusaciones que tienen, y porque nosotros no nos vinculamos con esos hechos, y nuestras trayectorias, lo que deben hacer los ciudadanos es investigarnos para saber de dónde venimos, qué es lo que podemos ser creíbles y lo que efectivamente vamos a hacer. Y para eso tenemos equipos, para eso estamos diseñando nuestro plan de gobierno, que va a ser distinto al que se hizo antes. No va a tener 300 páginas, sino alrededor de 100, y en eso estamos trabajando. Y es la trayectoria de cada persona lo que es una garantía. Ya, doctor, a ver, para ir cerrando. En torno al tema de propuestas, ¿qué es lo que plantea una candidatura que podría oficializarse ya a favor suya por el partido contigo? Ya lo tendríamos quizá en las siguientes horas como candidato oficial, ya no precandidato, sino candidato a la presidencia de la República por contigo. ¿Cuáles son las líneas base, las ideas fuerza con las cuales pretende gobernar el país? En principio hay 2 líneas que son básicas de corto plazo.
Y una tiene que ver con el tema de la pandemia, que todavía no sabemos si el rebrote se dará dentro de los meses que le corresponden al señor Sagasti o posteriormente. Ahí tenemos una línea de desempeño. Y la otra, evidentemente, da en lo económico, porque nosotros sabemos que los 5 años que se han perdido, 3 años por los enfrentamientos entre el fujimorismo con el señor PPK y luego con Vizcarra, y los 2 años de COVID, tienen que ser rescatados. Y eso quiere decir que el Perú tiene que levantarse en lo económico. Para eso nosotros lo que pensamos es, en principio, incentivar a los informales a formalizarse a través de un impuesto único. Y tenemos que también inyectar dinero, lo que no se hizo en la época del señor Vizcarra, solamente a las empresas grandes. A las empresas pequeñas, a las MIPES, a las pymes, también tenemos que inyectarle dinero. No podemos permitir que caigan las empresas grandes, las que tienen rendimiento económico, porque de ellas depende el trabajo de muchas personas, y también están hilvanadas con las pequeñas empresas que les prestan servicios. En ese sentido, lo económico nos debe de preocupar. Sabemos, y lo habíamos pedido, que se le preste atención a la agricultura, que es una actividad primordial para todos los peruanos, y nosotros también hemos visto que ya el señor Sagasti le está prestando atención. Nosotros estamos viajando precisamente para ver, porque nos preocupan los temas. Por ejemplo, en estos momentos faltan lluvias, hay sequías, hemos visto en los sembríos de arroz en Piura, y estamos viendo de qué manera podemos colaborar, si no con ideas, porque ahora el poder lo tienen otros. Pero además, definitivamente, el mal endémico de nosotros, ahora que estamos cerca a puertas de los 200 años de independencia, es la corrupción. Y también el tema de la inseguridad ciudadana. Hay zonas del país que están prácticamente secuestradas. Los ciudadanos, los pequeños empresarios tienen que pagar cupos, porque si no les pegan o les mandan sicarios. Y hay lugares que son asaltados permanentemente, hasta 3 veces en el mes. Nosotros tenemos que ofrecer seguridad y combate a la corrupción, y en ese sentido vamos a nosotros tomar las líneas de lo que se ha hecho en Singapur. Tenemos que reprimir muy duramente y darle confianza a la policía y al sistema de justicia en relación a los delitos y a la lucha contra la corrupción. Ya, usted me habla de un derecho comparado a lo que pasa en otros países. Sin embargo, si le preguntaría por su opción respecto a lucha contra la corrupción, aplicando la pena de muerte, ¿cuál sería su respuesta? No le escuché. Aplicar la pena de muerte, ¿sería una opción también? En relación al tema de la pena de muerte, nosotros consideramos que estamos vinculados hoy en día a Costa Rica. No es la idea, pero entonces, ¿sería de la idea de que nos salgamos del pacto de San José para que se pueda aplicar la pena de muerte? Bueno, eso va a depender de la ciudadanía. Nosotros lo que estamos dispuestos es a que se dé un pronunciamiento, un referéndum en relación a esa temática. Si la ciudadanía considera que es lo que se debe de hacer, entonces se hará. No estamos considerando que esto ya se tiene que dar desde un inicio, pero no podemos frenar ninguna de las condiciones que nos pueden servir para el desarrollo y para el crecimiento económico. Nosotros sabemos que en estos momentos estamos muy limitados precisamente por el delito, tanto por la corrupción como el delito común. Para terminar, usted habla de referéndum y la gente pide referéndum para el próximo 11 de abril también. Bueno, no todos, ¿no? Pero hay un grupo importante de peruanos que piden referéndum para el próximo 11 de abril, que adicional a tu papeleta, tu cédula de votación para presidente, parlamento andino y congreso, también que tienen tu cédula de votación si quieren una nueva constitución. ¿Qué postura tiene usted sobre esto? ¿Se tiene que mantener la constitución del 93? ¿Se tiene que modificar la constitución o una reforma parcial nada más? Al momento nosotros creemos que no es el mejor momento para promover una reforma constitucional. Sí creemos que se tienen que dar algunos cambios. ¿Por qué no creemos que se debe ya en estos momentos de dar? Por lo mismo que hemos dicho, ¿no? Todavía no vencemos la pandemia, todavía no recuperamos al país en lo económico, y el tema de la constituyente es un tema peliagudo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos que en la calle y hay partidos políticos que promueven la reforma constitucional, lo cierto es que no existe acuerdo en relación a lo que se quiere. Hay
hay unos que quieren medidas A en lo económico, hay otros que quieren medidas B. Y finalmente nosotros sabemos que hoy en día la calle todavía está enervada. Y lo peor que podríamos tener es tener en paralelo un Congreso con una Asamblea Constituyente disputándose poderes y facultades, y además a la calle un día que los que quieren que lo que se ajuste en la Constituyente sea el punto A, y al día siguiente la marcha de los que quieren un punto B. Es decir, se pueden exacerbar los ánimos que todavía no están calmados y que sea la calle la que esté ordenando qué es lo que debe haber en la Constitución. Lo cierto es que eso lo consideramos que podrían ser de nosotros llegar en los últimos 2 años, porque consideramos que los 3 primeros años tienen que ser dedicados al tema económico, al tema educativo, al tema de ordenar al país en la lucha contra la corrupción. Bien. 2 últimos años podríamos prestarle atención a la reforma constitucional, pero bien, no desde el comienzo, no ahora. Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos tener otra próxima oportunidad y ya cuando podamos estar hablando propiamente de una candidatura oficializada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Que tengan buen domingo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder por la señal de Vez Cable Televisión. También estamos...